Buenos días, hermanos. Buenos días en el nombre del Señor. Amén. Amén. Qué gusto verlos hoy. Bienvenidos sean a la iglesia, al templo, a la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Hoy día me levanté temprano como siempre. Es usual levantarse temprano, por si acaso. ¿Saben lo que es levantarse temprano, verdad? Algunos, otros no saben lo que es levantarse temprano. Otros para venir a la iglesia han madrugado, ¿no? Así es, ¿no? Hay gente así que yo conozco desde niños, hermanos. Son terribles. Otro día les cuento, ¿ya? Entonces, hoy día me levanté con uno de esos dolores y malestares y enfermedades dominicales. Porque usted sabe lo que son esas enfermedades domingueras, ¿verdad? Que solo de una forma misteriosa atacan a los creyentes los días domingos nada más. Yo no sé de dónde viene, no sé si será un microbio, una bacteria, será un demonio, no sé qué será, ¿no? Pero viene esa enfermedad y ataca al creyente, ¿no? Y el creyente agarra y ¿qué dice? Hoy me siento mal, no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Hoy día me desperté así, con esa enfermedad, ¿verdad? Me desperté y puse mi pie en tierra, como se dice, y en mi planta de mi pie, en el pie derecho, tengo un dolor hasta a este momento. Me duele. Y estaba ahí sentado con dolor y mi esposa me dice, ¿qué tienes? Le digo, tal cosa. Ay, no voy a ir a la iglesia, le digo, ¿no? Mi esposa me dice, recuerda que eres el pastor de la iglesia. Ay, verdad, le digo, ¿no? Tengo que ir entonces, le digo, ¿no? Pero hermano, hay enfermedades que se presentan en los creyentes en los domingos, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Y les ha dado flojera de venir al templo, ¿eh? Y esas enfermedades misteriosas domingueras se comienzan a sanar a partir del mediodía. ¿Ah? ¿Sí o no? Al mediodía comienzan a sanarse, ya le dicen a la esposa, a los hijos, vámonos a almorzar a la calle. Otra vez comienzan a aparecer eso de las 5 de la tarde. Ya como quien dice, ya no vamos al culto de la noche, ya para las 7, 8 de la noche están sanos completamente y vamos a celebrar a la pollería, ¿no? Y al día siguiente ya amanecen completamente sanos. ¿Lo han pasado o no lo han pasado? Sí, ¿o conocen casos? Sí, conocen casos, ¿verdad? Yo conozco muchos casos, ¿eh? Son enfermedades dominicales, enfermedades domingueras. Pero yo le dije a mi esposa, no le voy a dar gusto al diablo, como decimos, ¿no? Así que no me quedé en casa, dije, me voy a la iglesia. Aún así, con el dolor de la planta del pie me voy. Y si me duele mucho, acá tengo mi banquito. Así que si me duele mucho la planta del pie, le dije, me siento y sigo predicando sentado ahí, ¿verdad? No hay nada que nos impide estar en la casa de Dios, hermanos. Como yo les he dicho, hasta muerto te traigo y te velo aquí en la iglesia. Así que para estar en la iglesia no hay motivo, no hay pretexto, no hay excusa para faltar, queridos hermanos. Muy bien, estamos listos entonces, ¿verdad? Estamos en una serie de sermones. Hoy vamos a ver el tema número 4. Esta serie se titula Empiece el año bien. ¿Están empezando bien el año o no? Hemos hablado en el tema número 1 sobre nuestro devocional, la relación con Dios. Luego hemos hablado sobre nuestras finanzas, dinero, muy importante, hay que hablar de dinero, la Biblia habla mucho de dinero. Luego hemos hablado sobre nuestra familia y creo honestamente que la familia es lo más importante en la vida diaria de cada uno de nosotros. Nuestra familia dice mucho de nosotros como individuos. Lo que somos realmente se ve en nuestra familia. Ahí es muy importante. Es por eso que Pablo dice en las Escrituras que el que quiere ser pastor dice que gobierne bien su casa. Ahí la familia es muy importante, por si acaso. El tema de hoy, usted tiene ahí en sus notas que hemos estado repartiendo. El tema número 4 dice en sus relaciones con otros. Este tema está relacionado, bueno, los 5 temas están relacionados de la serie. Pero este tema número 4 está estrechamente relacionado con el tema número 1, porque el tema número 1 habla de nuestra relación con Dios, pero nuestra relación con los demás, con otras personas también es muy importante, porque algunos cristianos a veces equivocadamente dicen,
Para mí lo más importante es cómo vivo con Dios y no me interesa lo que los demás piensen de mí. Y no es así, señores, no es así. Por si acaso, no es eso, porque la Biblia dice que nosotros ante los que nos rodean debemos de tener un buen testimonio, una buena imagen, una buena vida. Así que no se trata simplemente de decir, para mí lo más importante es con Dios y lo demás no me interesa. No es así, señores. Hermanos míos, nosotros necesitamos, y eso es lo que vamos a aprender ahora, a tener una buena relación con los que nos rodean, sobre todo con la familia, con el cónyuge. ¿Saben quién es su cónyuge, verdad? El esposo, la esposa son los cónyuges. Entonces tenemos que aprender a tener una buena vida con los que nos rodean. En sus notas hay algo que dice ahí en sus notas y ahí estamos proyectando en la pantalla. Y recuerde que lo que les falta ahí en las notas, usted tenga su lápiz, su lapicero en la mano y lo que les falta va a salir ahí proyectado en la pantalla con letras verdes, ¿correcto? Entonces dice así en sus notas, dice: una de las claves para relacionarnos con los que nos rodean depende de nuestra obediencia en despojarnos de todo peso y del pecado. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando acerca de despojarnos de todo peso y despojarnos del pecado. Dos cosas que yo creo que son claves en la vida diaria para relacionarnos bien con los demás que viven junto a nosotros. En sus notas inclusive le hemos colocado los versículos, porque como son diferentes versículos en varias partes de la Biblia y no queremos que usted se pierda en la Biblia, entonces le hemos colocado ahí los versículos. No siempre lo hacemos, pero esta vez estamos haciéndolo para ir más rápido en el tema, que es un poquito largo. Ahí tiene la cita en sus notas, dice Hebreos 12, 1 y 2. Dice así, leo yo, ahí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, como tenemos una gran nube de testigos, ¿cuáles testigos? ¿A qué nube de testigos se refiere, hermanos? A todos los personajes que se han mencionado, que se han enumerado en el capítulo anterior. En el capítulo 11, si usted le da una miradita ahí en la Biblia, al capítulo 11, usted ve que el capítulo 11 se titula La Fe, y luego ahí el autor comienza a mencionar una larga lista de hombres y mujeres que vivieron una vida de fe en Dios. A esos testigos se refiere aquí en el versículo 1. Permítame leer otra vez. Versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que ya mencionó en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado. Ahí está, despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la clave para la carrera de la vida, porque aquí cuando se habla de la carrera se está hablando de la vida, y todos tenemos una vida por delante. Todos estamos pensando vivir muchos años todavía. Los jóvenes, si Dios les permite, vivirán 50, 60, 70 años más. Eso depende de Dios. Los que ya hemos avanzado un poquito en la vida, lo que Dios nos dé más adelante, ¿verdad? 20, 30 años más, lo que Él quiera darnos con su gracia. Pero tenemos una carrera por delante, y a eso se refiere el apóstol cuando habla aquí de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que andar en la vida, todos tenemos que andar en la vida todos los días, pero para andar en la vida tenemos que quitarnos todo peso y todo pecado para que podamos caminar en la vida. ¿Usted caminaría todos los días por las calles cargando un bulto de 10, 20, 30 kilos? Que sea un bulto innecesario. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Ninguno de nosotros saldría de su casa cargando un bulto de 30 kilos y le diría a la esposa: me voy al trabajo. ¿Y para qué llevas ese bulto? No, es que me gusta cargarlo todos los días. Y usted estaría caminando por la calle con su bulto y subiría al bus con su bulto, trabajaría con su bulto y regresaría con su bulto. Ninguno de nosotros lo haría, ¿verdad que sí? Nadie lo haría en su sano juicio. Pero aquí el apóstol está hablando de una realidad espiritual.
Y la realidad espiritual en el lado negativo es que muchos creyentes viven cargando toda la vida bultos espirituales, paquetes espirituales, cargas espirituales, que el apóstol dice peso y pecado que no nos permiten caminar bien en la vida todos los días. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de los pesos y de los pecados. Pero terminemos de leer el versículo número 2. Versículo número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver ahí en sus notas, lo primero que vamos a ver es tratando con nuestros pesos. Primero eso es lo que vamos a ver, tratando con nuestros pesos. Así que vamos a ver sobre nuestros pesos. Ok, hermanos, ¿cuántos se pesaron después de Navidad y Año Nuevo? Yo me pesé, ¿eh? Y ¿sabe qué salió en la pantalla? El dibujo de un chanchito salió. Ya hay un punto en que ya no sale más, ya no pesa más. Así que salió chanchito. Y yo dije, no, se refiere de que no debo de comer más chancho. No es que yo sea chancho, sino que no coma más chancho, me estaba diciendo. Pero hermano, todos sabemos, entendemos lo que es peso, ¿verdad? Todos, nadie va a decir que no sabe lo que es peso. Pero espiritualmente vamos a definir peso así. En sus apuntes, en el punto número 1 dice: pesos son esas cosas que otros nos han hecho y que nos hieren. Eso es peso. Así vamos a definir peso acá, ¿correcto? Así como lo vamos a entender. Pesos son esas cosas que otros nos han hecho y que nos hieren. Por ejemplo, y mire usted lo que aquí mencionamos en sus apuntes, hemos colocado ahí, dice, por ejemplo, el rechazo. ¿Cuántos han sufrido rechazo en su vida? No estoy hablando solo del rechazo de la chica, sino algunos a veces crecen con la carga de que mi mamá me rechazó. Mi mamá, en vez de darme pecho, me daba la espalda, ¿no? Ya, entonces he sufrido un rechazo desde que era pequeño. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué más vemos nosotros? El abandono. Algunos honestamente, seriamente han sufrido abandono en su vida. Y tristemente a veces muchos abandonan a los bebés, ¿verdad? A los niños, a las niñas. Esa es una carga muy grande en la vida. Pero no permita que eso lo marque de por vida. No permita que eso lo marque de por vida. Otra cosa, por ejemplo, traición matrimonial también es un peso. Cuando uno de los cónyuges se portó mal en el matrimonio, como decimos, sacó el pie del plato, se portó mal. Ese es un peso en la otra parte del matrimonio, en la pareja. Ese es un peso muy grande que está cargando y cargando ahí, pensando lo que ocurrió. ¿Qué más? Por ejemplo, ofensas de palabras. Ese es también un peso bien grave. Yo siempre he dicho y creo que lo más fuerte que le puede ocurrir a una persona es la herida que sufre por causa de una palabra. Porque la herida que a una persona puede recibir producto de un golpe, pasa, se cura, pasa el dolor, pasa la herida. Pero la herida que causa una palabra hiere el corazón de la persona y queda ahí marcado por mucho tiempo y a veces de por vida. Así que por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos, hermanos. Por eso la Biblia dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Hay que saber cómo hablar, hay que tener prudencia en lo que decimos. Pero también estamos hablando ahí, si seguimos leyendo, habla de ofensas de palabras y ofensas de hechos. ¿Cuántas cosas hacemos que ofenden a otras personas? Y muchas veces, y en esto somos expertos los seres humanos, en hacer algo intencionalmente para ofender, para atacar a otras personas. Ok, cualquiera de estas cosas y mucho más, cuando nosotros lo hemos recibido, se convierte en un peso, una herida que tenemos ahí metido en el corazón. Por eso en la nota dice: pesos son esas cosas que otros nos han hecho y que nos hieren, y que estamos ahí cargando y cargando y pensando y pensando y pensando y pensando en lo que nos han hecho. En sus notas hay una línea debajo del punto 1. No es necesario que lo haga ahora, pero tampoco no quiero que usted lo deje en blanco, sino que piénselo. Dice: escriba aquí tu peso que cargas.
¿Qué peso estás cargando? O sea, hay algo que estás cargando durante mucho tiempo. Algo que te sucedió. Algo que te hicieron. Algo que te ocurrió en la vida y que estás ahí todo el tiempo pensando y pensando esto que me sucedió. ¿Cuál es el peso que tú tienes? Sigamos. Punto número 2. Todos los pesos que cargamos tienen un efecto negativo en nuestras vidas. Todos los pesos que cargamos tienen un efecto negativo en nuestras vidas. Y eso es cierto. Porque no hay nada en estos pesos que nos han sucedido, que nos han ocurrido, que vaya a ser algo positivo en nuestras vidas. Hermano, pesos hacen daño. Así que nosotros tenemos que ser los que tomemos una decisión en la vida. ¿Qué hago con estas cargas que tengo en mi corazón? ¿Las voy a seguir llevando o las voy a hacer a un lado? ¿Las voy a tirar? Usted es el que va a decidir eso. Y fíjese ahí en la siguiente parte, en la siguiente página, ahí avance en su hojita por favor, hay A, B, C, D y E. Y yo le voy a mencionar de una forma rápida 5 formas en que el peso afecta negativamente nuestra vida. ¿Ok? Letra A, nos mantienen atados al pasado. Nos mantienen atados al pasado. Cuando hay algo que le sucedió a usted hace un tiempo X, puede ser hace unos meses, hace unos años o hace años, nos mantienen atados al pasado. Usted ha leído los libros de García Márquez. Yo he leído los libros de García Márquez. Una de sus obras que me impactó bastante fue 100 años de soledad, que le he leído hasta 3 veces, le he leído. Me gustó. Inclusive hasta me compré una edición crítica de la obra para leerla. Me encantó. Pero García Márquez, en sus obras hay una frase que él repite varias veces, porque los personajes que aparecen en sus obras se repiten en uno y en otro, van reapareciendo. Y hay una frasecita que él dice así, dice: un muerto pesa mucho. Así dice, un muerto pesa mucho. Y a lo largo de su obra se ve eso, de que una persona mató a otro en defensa propia, pero aún a pesar de que era en defensa propia, esa carga de haberle quitado la vida a otro ser humano, hacía tantos años atrás, se convirtió en una carga que le marcó el resto de su existencia. Es por eso que la frase dice, un muerto pesa mucho. Y es cierto. Hermano, hay cosas que en nuestra vida van a pesar y van a pesar y van a pesar y no nos van a permitir andar hacia adelante, sino que, como dice ahí, vamos a estar atados al pasado. Si hay algo que te sucedió hace un año, vas a estar pensando en lo que te sucedió hace un año. Si algo que te sucedió hace 30 años, vas a estar pensando en lo que te sucedió hace 30 años y no puedes andar más hacia adelante. Pesos nos limitan en el crecimiento como seres humanos y como cristianos. Letra B. Estos pesos nos impiden vivir una vida abundante como cristianos. Porque la palabra de Dios dice, Cristo dijo que Él ha venido a darnos una vida y una vida en abundancia. Y cuando el creyente está pensando en lo que le ocurrió, lo que otro me hizo, cómo me ofendió, no le permite tener gozo. Usted no va a gozar la vida abundante que Cristo nos ofrece. Tercero, no podemos enfocarnos en otros. Ahora usted dirá, ¿y cómo es eso de enfocarnos en otros, pastor? Usted dirá, es que la Biblia nos enseña que nosotros vivimos o estamos en esta tierra puestos por Dios para servir a otros. Cristo mismo dijo que Él había venido para dar su vida en rescate por otros. El Hijo del Hombre vino a vivir, a salvar, a servir a otros. Y nosotros tenemos que enfocarnos y pensar, ¿no? Dios, dame la oportunidad de servir a otros. Pero si usted está atado al pasado, no te permite servir a otros. Letra D.
no podemos ser todo lo que Dios quiere. No podemos ser todo lo que Dios quiere. Y ese es también otro problema. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, Dios quiere que usted y yo, según Efesios capítulo 4, lleguemos a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. Pero cuando estamos atados al pasado, ahí pensando en lo que sucedió, no podemos avanzar y no podemos llegar a la meta que Cristo nos ha puesto. El ser como Él mismo, como Cristo mismo. Letra E. Impide nuestro éxito en otras relaciones. Usted aquí va encontrando el secreto, la causa por la cual a veces una relación no funciona. Por ejemplo, si usted tiene un peso en su vida, un peso o varios pesos en su vida que le están cargando, usted entra al matrimonio así y su matrimonio no va a ir bien, no va a ir por buen camino. Ahora, muchas veces se piensa equivocadamente que la solución, la única solución al matrimonio cuando no hay una buena relación, estoy hablando de una buena relación, se piensa que la solución ¿cuál es? El divorcio, y no es así. Ese es un engaño, ¿verdad? El divorcio es un engaño de parte de Satanás. Claro, siempre hemos hablado, la única salvedad bíblica para el divorcio es la inmoralidad sexual. Ese es otro tema. Pero estamos diciendo, si usted no se lleva bien con su pareja, no quiere decir de que la solución sea el divorcio. Si hay problemas, arreglen los problemas. Porque para eso nos casamos, ¿verdad que sí? Nos casamos para que juntos podamos arreglar nuestros problemas. Y además, ningún ser humano es perfecto y tenemos que ayudarnos unos a otros. Así es el matrimonio. El otro día yo estaba en el centro de Lima, estábamos con Jonathan que fuimos a comprar algo. Y yo después de años caminé por una zona que no había caminado hacía como 28 años, 29 años. Pasé por la maternidad de Lima. Y usted sabe que esa zona es de barrios altos, ¿no? Y entonces pasé por ahí, vi la maternidad de Lima y Jonathan decía, sí, pastor, falta 5 cuadras. Más al fondo. Jonathan le dije, más allá nos seguimos internando en barrios altos y no hay garantía de que salgamos con vida, le digo. Déjame hacer mi testamento. Bueno, gracias a Dios fuimos y regresamos con bien. Pero cuando yo estaba ahí, queridos hermanos, pude pasar por la maternidad de Lima y recordé los momentos muy difíciles y bonitos que pasamos ahí con mi esposa cuando iba a nacer y nació nuestra primera hija, nuestra hija mayor, Abigail. Hermano, pasé por ahí, yo me paré un rato y le dije a Jonathan, déjame pararme un rato para mirar acá y comencé a recordar momentos. Luego cuando estábamos con mi esposa, ella me decía, Fernando, cuán jóvenes éramos, ¿no? Sí, le digo. Fue difícil, ¿no? Sí, pero fue bonito. Y sabe que esa es una de las cosas bonitas del matrimonio, que pueden pasar los años y uno conversa con la esposa, con el esposo y uno dice, pasamos momentos difíciles, ¿no? Sí, pero fue bonito, ¿no? Sí. Y nos seguimos amando todavía. ¿Verdad que sí, hermanos? Así es el matrimonio, ¿no, hermanos? Vamos, hermano. Parece que estoy aquí entre un grupo que tiene problemas en el matrimonio. Todos tienen problemas. ¿El matrimonio es bonito o no? Amén, claro que sí, en el Señor, ¿verdad? Ahí escuché a alguien que gritó sí porque la esposa le estaba golpeando. Pero hermanos míos, cuando nosotros no arreglamos nuestra vida, esos pesos van a impedir éxito en nuestras relaciones. No permita que nada del pasado malogre tu vida hoy y más adelante. No permitas que nada lo malogre. Ahora, en sus notas, yo le voy a dar los pasos bíblicos para despojarnos de todo peso. Como pastor, en el punto 1 de las notas, usted dijo que pusiera acá qué peso tengo en mi vida. Ya, pastor, yo sé que hay una carga en mí. Pastor, en el punto 2 ya aprendí que esos pesos son malos. Pero ahora en el punto 3 quiero aprender cómo quitarme de encima esos pesos. Eso es como cuando uno limpia la casa.
Yo estoy aprovechando estos días que no estoy enseñando en el seminario, que tengo un poquito más de tiempo libre. Cuando no hay seminario estoy un poquito más relajado, porque no tengo que estudiar para seminario, no tengo que enseñar en seminario, estoy más. Entonces me pongo a limpiar mi oficina, le ayudo a mi esposa y mi esposa también limpia la casa. Y yo siempre digo, cada vez que limpio mi oficina, no sé de dónde sale tanta basura. Solo limpiando mi oficina, yo no sé quién metió estos papeles, y fui yo, pues, ¿no? Yo no sé quién metió estas cosas aquí, y fui yo. Pero después de meses y después de un año o después de varios años, me doy cuenta que no los he utilizado, no me sirven de nada, y los comienzo a desechar. Hay revistas que yo digo, los tengo hace 5 años, nunca las he leído ni las voy a leer, los comienzo a regalar. Libros, no los leo, los regalo también, hermanos. Pastor, páseme la voz, dice. Ya, comienzo a regalar por acá. Por ejemplo, ahí tengo el libro de Mormón que no lo he leído, ¿ya? Alguien quiere, me pasa la voz, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Hermanos míos, pero es como limpiar la casa. Así tiene que ser. La única forma de despojarnos de todo peso en nuestra vida es por medio de una limpieza espiritual, básicamente. Ahora, yo le voy a dar cuáles pasos. Mire usted, paso número 1. Reconozca los pesos ante Dios para que usted reciba una liberación. Ojo, y no estoy hablando de una palabra extraña, porque esa palabra la vamos a encontrar ahorita en la Biblia. Para que usted reciba una liberación, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer cuáles son los pesos en su vida. ¿Cuáles son esas cargas que estás llevando en tu vida? En sus notas, hermanos míos, encontramos el Salmo 91, 14 al 16. Ya en sus notas. Escríbale ahí junto a la cita del Salmo 91, 14 al 16, escríbale esto, escríbale, ¿no? Qué bueno es confiar en Dios. Escríbalo ahí en sus notas. Qué bueno es confiar en Dios. ¿Qué dice usted? Amén. Amén, ¿verdad? Qué bueno es confiar en Dios. Ahora, estos 3 versículos del Salmo 91, el versículo 14, 15 y 16, nos van a enseñar 2 cosas bien importantes. Nos van a enseñar lo que yo llamo cuál es mi parte y cuál es la parte de Dios. Ahora, si usted mira el versículo 14, por favor, mire el versículo 14. Usted ve que el versículo 14 tiene 4 líneas. Ok, la línea número 1 y la línea número 4 hablan de lo que yo debo de hacer para recibir la gracia, la bendición de Dios. Así que yo voy a leer la línea número 1 y de ahí me voy a saltear a la línea número 4, ¿correcto? Dice así, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Colocar mi amor en Dios. Luego, línea número 4. Por cuanto ha reconocido mi nombre. Lo que yo tengo que hacer, reconocer el nombre de Dios. O sea, hay 2 cosas que tengo que hacer. Línea número 1, poner mi amor en Dios. Y línea número 4, reconocer el nombre de Dios. Esas 2 cosas yo tengo que hacer. Ahora, todo el resto del versículo 14 y el versículo 15 y el versículo 16 van a hablar de la parte de Dios. Ahora, lo que Dios hace. Ok, capte lo que estamos haciendo esta mañana. Capte, por favor. Lo que yo tengo que hacer, línea 1 y línea 4, lo que yo tengo que hacer, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando yo hago eso, cuando usted hace eso, mire todo lo que Dios va a hacer por nosotros. Ahora comenzamos a leer desde la línea número 2 del versículo 14. Yo también lo libraré. Ahí está la palabra libraré. Le pondré en alto. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia.
O sea, cuando estemos en angustia, Él va a estar con nosotros. Ahora, otra vez, dice en el versículo 15, lo libraré y le glorificaré. Y luego el 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dos veces, bueno, hay bastante, ¿verdad? Muchas cosas bonitas acá, pero dos veces aparece la palabra librar. En el versículo número 14 dice, lo libraré. Y en el versículo número 15 dice, lo libraré. Hermano mío, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, una de las tantas cosas que Dios va a hacer a nuestro favor es que nos va a librar. ¿De qué nos va a librar, pastor? De lo que estamos hablando, de pesos, de cargas en nuestras vidas. El otro día yo me comunicaba con una persona de nuestra congregación y yo le preguntaba y le decía, ¿cómo está la salud? Porque esta persona está un poquito mal de salud. Y me dijo una gran verdad, me dijo así, me dijo, aprendiendo a vivir con mi dolor. Y es cierto, hermanos. Hay problemas en nuestro cuerpo que no van a ser sanados nunca, que son dolores, malestares, que los vamos a tener todo el resto de nuestras vidas. Y lo que tenemos que aprender es a vivir con nuestro dolor. Hermano mío, para eso tenemos que pedir la gracia de Dios. Hay cosas que nunca vamos a poder olvidar, jamás. Y tenemos que pedirle a Dios la gracia para poder aprender a vivir con esas cosas que nos han ocurrido tristemente muchas veces. Hay otro versículo ahí que es Mateo 20, 32, 33. Y mire lo que sucede acá. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Bonita pregunta, ¿no? Así me gustaría que Dios me pregunte a mí, Fernando, ¿qué quieres que te haga a ti, no? Pero Dios sí nos dice algo así. 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Estos ciegos que vemos acá, hermanos míos, nos enseñan una gran verdad. Y póngalo ahí al costado, debajo de esa cita, no sé, póngalo en algún lugar, ponga así. Pida ayuda a Dios. Pida ayuda a Dios. Necesitamos ayuda, urgente, necesitamos ayuda. Y la mejor ayuda viene de lo alto, viene de Dios. Así que el primer paso, hermano, es este: reconozca los pesos ante Dios. Y cuando reconocemos las cargas, vamos a recibir la ayuda de Dios y vamos a comenzar a ser librados de esas cargas. Sigamos avanzando. Paso número 2. Perdone a los que le ofendieron. Oh, este es ya un poquito difícil. Mire, pastor, hasta ahora estaba bonito el sermón, ya, pastor. Hasta ahora estaba bonito, lindo la enseñanza. Pero, pastor, no me hable de perdonar, por favor, ¿ya? Que te perdone Dios, dirán algunos, ¿no? Mire usted, perdone a los que le ofendieron. En nuestras notas dice, nuestra sociedad dice, hay que perdonar a los que piden perdón. Yo le pregunto, ¿eso es cierto? ¿Solo hay que perdonar a los que piden perdón? Dígame, ¿eso es cierto? Ah, pues hermano, despierten. ¿Es cierto, hermanos? No, no es cierto eso. Porque la Biblia dice a la inversa. Jesucristo dijo, no, si tu hermano ha pecado contra ti, siéntate en tu banco y espera que te venga a pedir perdón. Pastor, ¿qué Biblia está leyendo usted? No, estoy bromeando, así no dice la Biblia. Jesucristo dijo, si tu hermano o tu hermana, y eso incluye a tu cónyuge por si acaso, por si acaso, tu cónyuge también es tu hermano o tu hermana por si acaso. Ok, si tu hermano o tu hermana peca contra ti, mire, si él o ella pecó contra mí, dice, ve tú y pídele perdón. Así dice el Evangelio, ¿no, hermanos? Así dice el Evangelio.
El Evangelio dice sencillamente: no estés sentado esperando que me venga a pedir perdón, porque si no me viene a pedir perdón, jamás lo voy a dejar entrar a esta casa. ¿Alguna vez he escuchado algo así? Ocurre, ¿sí o no, hermanos? Ocurre hasta en las mejores familias, ¿sí o no? Ocurre, hermanos. Pero si somos creyentes, hijos de Dios, la Biblia dice la inversa. La Biblia dice: si él o ella te ofendieron, ve tú y pídele perdón. Así que no es como la sociedad dice, no es como la nota dice ahí en el contexto, por si acaso. Hermano, es como a veces algunos creyentes equivocadamente dicen. Miren, algunos creyentes dicen así: si tú le pides perdón a Dios, ahí Dios te perdona. Yo le digo: eso está mal, eso no es así, por si acaso. Eso no es así. Eso no es así, hermanos. ¿Sabe por qué se lo digo que no es así? Porque Cristo murió en la cruz hace 2000 años. Y cuando Él murió en la cruz, en ese momento Él ya decretó el perdón de nuestros pecados. Ya estamos perdonados en Cristo. O sea, el perdón ya fue dado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es humillarnos, nosotros confesar nuestros pecados, y automáticamente ese perdón que ya fue dado en la cruz, lo recibimos en Cristo Jesús. Así que Dios ya nos perdonó a nosotros aún antes de que nosotros le pidamos perdón. Por eso es que Cristo dice, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y pídele perdón. Por eso Cristo lo dijo, porque Dios ya nos perdonó en la cruz a nosotros. Hermanos míos, en las notas también dice: pero Dios dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo que estábamos hablando, cómo nos ha perdonado Cristo. Otra más, en la nota dice: perdonar nos libra del pasado. Y eso es cierto. Perdonar nos libra del pasado. Hace un momento estábamos hablando de que cuando estamos cargando un peso, estamos atados al pasado. Pero ahí viene la inversa. Si nosotros perdonamos a la persona o a las personas que nos hicieron daño, nos vamos a librar del pasado. Hermanos, un peso no necesariamente no es cuando alguien nos hizo daño, sino también cuando nosotros nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Yo conocí a una querida hermana en Cristo Jesús que ya no está con nosotros aquí en Palmas Reales. Pero esta hermanita, yo la conocía de muchos años, y ella me contó después de muchos años que la conocía, de que estaba cargando, tenía un tremendo peso en su vida que lo estaba cargando durante por lo menos unos 25, 28 años o quizás hasta 30 años, lo que yo calculo. ¿De qué se trataba? Que cuando ella recién se había casado con su esposo, no habían programado todavía tener bebés. Entonces, ellos decidieron en su juventud abortar a esa primera criatura. Después de algunos años decidieron tener bebés y tuvieron sus criaturas, sus hijos, y todos tienen su familia ya formada. Pero esta hermana, cuando aún no era creyente, decidió tomar esa decisión de provocarse un aborto, y pasaron como 25, 30 años, y yo pienso que hasta ahora, porque no la veo hace años a la hermanita, pero creo que ella hasta ahora sigue con esa carga. Sigue con una carga en su corazón por la mala decisión que ella tomó de un aborto, porque no era un embarazo que ella había programado. Hermano, muchas veces hay embarazos no programados, ¿verdad? ¿Ocurre o no ocurre eso? Le ocurre hasta la familia que llevan, hasta la pareja que llevan el mejor control, ¿no? Ahí, exacto, ella con su cuaderno todavía, ¿no? Ay, se te escapó, pues ya se vino, güey. No por eso vas a decir lo aborto, ¿verdad? No es así. Hermano mío, la enseñanza bíblica es que un ser humano, desde que está dentro de la mamá ahí, desde el primer día,
desde la unión del óvulo con el espermatozoide, ya es una persona que tiene cuerpo en formación, ya tiene un alma y ya tiene un espíritu, es un ser humano que tiene derecho a la vida, tiene derecho a nacer. Y cuando alguien provoca un aborto de una forma deliberada, hermano mío, por una cuestión totalmente egoísta, ese es un crimen que un día lo tendrá que dar cuentas al que está sentado en lo alto, a Dios. Pero si cometimos ese pecado o cualquier otro pecado y se vuelve una carga, un peso en nuestras vidas, confesémoslo al Señor, reconozcamos el pecado para que nos pueda librar del pasado. El pasado no lo podemos cambiar, ahí queda. Y si le tengo que dar cuentas a Dios, un día le daré cuentas a Dios, y si Dios me va a juzgar, que Dios me juzgue, pero ahora le pido perdón y de aquí en adelante quiero vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Así es la vida cristiana. Sigamos avanzando en las notas. Dice, perdonar, dice, permite que Dios se encargue del castigo que merece la otra persona. Porque eso también es otra parte de que en las Escrituras nos enseñan. Que cuando nosotros perdonamos, hermano mío, le damos espacio a Dios para que Dios se encargue de hacer su obra y Él pueda juzgar a la otra persona como debe ser juzgada. Si alguien nos hizo daño, déjelo todo en las manos de Dios, perdone y que Dios se encargue del resto. Mire lo que dice Proverbios, ahí usted tiene la cita, Romanos, me estoy adelantando. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino hay que dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces algunos creyentes también solo toman este versículo para decir, el Señor lo va a castigar. Bueno, es cierto, el Señor va a castigar. Pero yo digo que los siguientes dos versículos de Proverbios que están en sus notas nos dan el equilibrio en este aspecto, hermano, del juicio de Dios, el equilibrio. Mire lo que dice Proverbios 24, 17, 18, dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Hermanos, si usted tiene un enemigo, deje todo en las manos de Dios. Si le hizo daño, déjelo en las manos de Dios. Si le sucedió algo terrible, no se alegre, porque si no, Dios ve que tú te estás alegrando de tu enemigo. Él quita de sobre él su enojo. ¿Y qué hace Dios con el enojo? Y te lo transfiere a ti. Pastor, ¿de dónde sacó eso? ¿Ha leído usted el libro de Jonás? ¿Ha leído o no ha leído el libro de Jonás? ¿Ok? Jonás fue el profeta renegón. ¿Ok? ¿Cuántos renegones hay acá? ¿Cuántos renegonas hay acá? Hígados que no se les puede ni hablar ni decir nada, ¿no? Hay un lugar donde yo siempre voy a hacer compras y hay dos personas que me atienden ahí. Yo ya sé ya. Una es una persona que me atiende con una sonrisa de oreja a oreja y la otra persona, hermano, yo no sé ni para qué lo han contratado. Es esa persona que le falta que le pongan un letrero acá que diga, no, cuidado, el perro muerde. ¿Ya? Yo no sé por qué. Pero hay personas, hermano, que son renegonas. Y Jonás era un renegón. Pero a la final, le quiero decir, aún Dios puede glorificarse usando a los renegones, por si acaso, ¿ya? Entonces, Jonás era un renegón. Y Dios le quería enseñar a Jonás lo grande que es él. Si usted lee la historia de Jonás, Dios usó un gran pez. No una ballena por si acaso. Algunos ahí también se equivocan. Es decir, ay, una ballena se la tragó a Jonás. No era una ballena. La Biblia dice un gran pez, por si acaso. Y era un gran pez. Ahora uno dice, pastor, ¿y qué tipo de pez? Yo no sé, pregúntenselo a Dios, ¿ya? Eso está anotado en mi libro para una de las preguntas que le voy a hacer a Dios cuando esté en su presencia. Ya, era un gran pez. Entonces, mire, Dios le enseñó a Jonás algo a través de un gran pez. Porque Dios nos puede enseñar cosas a través de las cosas grandes.
Pero cuando usted lee cómo termina el libro de Jonás, Dios le enseñó a Jonás una buena lección, pero a través de un animalito bien pequeñito. ¿Qué animalito era? Un gusano, un gusano. O sea, Jonás tenía que aprender que Dios puede enseñarnos cosas grandes, ya sea a través de un gran pez o a través de un gusano. Ahora, ¿dónde está la historia de Jonás? En el libro de Jonás. Lee el libro de Jonás. Hermanos míos, pero Jonás tenía un problema. Jonás, Dios le dijo a Jonás: Jonás, vas a ir y le vas a predicar a esos ninivitas, los de Nínive, que los voy a castigar, los voy a destruir a todos si no se arrepienten. Hermano, a pesar de toda la historia que leemos que Jonás no quería ir, Jonás inmediatamente cuando escuchó eso, Jonás dijo: ya, yo voy corriendo. Hermano, y Jonás cuando llegó a la orilla de la playa, corriendo fue. Si ustedes no se arrepienten, Jehová los va a destruir. Si ustedes no se arrepienten, Jehová los va a destruir. ¿Sabe por qué él fue corriendo a predicar ese mensaje? Porque eran los enemigos del pueblo de Israel. Era gente muy mala, hermano, los de Nínive. Si usted busca una enciclopedia, va a ver que los de Nínive eran tan malos que en la puerta de las ciudades, en las puertas tenían amontonadas las cabezas y los cadáveres de sus enemigos. La historia dice que todas las puertas estaban rodeadas de cadáveres. Así que imagínese usted, si usted llega a un lugar y está lleno de cadáveres y hay un palo ahí que dice: aquí está reservado para ti. ¿Quién quiere entrar así, verdad? Entonces llega Jonás y le dice: si no se arrepienten, Jehová los va a destruir, si no se arrepienten. Y Jonás decía en su corazón: esto no se van a arrepentir y Dios los va a destruir. Y cuando termina de predicar Jonás, la Biblia dice que Jonás salió y se fue a un monte cerca y se sentó para mirar. ¿Qué cosa quería mirar Jonás? Cómo iba a llover fuego sobre esta ciudad, cómo Dios los iba a destruir. Pero a Jonás le salió todo mal, ¿no? Porque los de la ciudad se arrepintieron, Dios los perdonó. Y cuando Dios los perdonó y no destruyó, ahí viene el problema. Jonás agarró y se amargó Jonás y comenzó a renegar: Dios, yo ya sabía que tú eres un Dios de misericordia y que los ibas a perdonar, por eso es que yo no quería predicar, pero tú me obligaste a que viniera. Y comenzó una pelea entre Jonás y Dios. Y ahí fue donde Dios le enseñó algo a Jonás. El gusanito, Jonás, esa calabaza que te he puesto ahí, esa calabacera. Jonás, el gusanito. Avancemos porque el tiempo se nos va rápido. Dice, paso número 3. Confíe en Dios para toda consolación. Porque necesitamos consolación, recibir. Necesitamos consolación. Y acá hay una cita de 2 de Corintios 1, 3 y 4, donde aparece 5 veces la palabra consolación de diferentes modos. Mire lo que dice. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Un trabalenguas, ¿no? Pero aquí está la enseñanza bíblica. Dios puede consolarnos a nosotros. Dios puede sanar nuestras heridas. Dios puede quitar nuestras cargas, nuestros pesos. Y eso nos va a llevar al paso número 4. Dice, ayude a consolar a otros. Ayude a consolar a otros. ¿Cómo es eso? Acabamos de leer en el versículo de que también nosotros podemos consolar a otros. Hermanos, el secreto de por qué algo nos ocurre en la vida es entender que Dios nos quiere enseñar algo para que podamos también ayudar a otros. No voy a contar la historia con todos los detalles, pero simplemente se lo digo así a grosso modo, porque muchos acá conocen la historia años y se las he contado otras veces.
Mi hija, la tercera, nació a los 5 meses de embarazo de mi esposa. 5 meses, así como usted sabe, a 5 meses, ¿eh? Ella nació con menos de 1 kilo de peso, exactamente con 900 gramos. Así, menos de 1 kilo, 900 gramos. Usted dirá, pastor, ¿le ha dado fiebre? No, no me ha dado fiebre, solo tengo dolor en el pie nada más. Ahora, y mi hija estuvo en incubadora hasta 2 meses en el hospital y llegó a bajar hasta 700 gramos pesaba ella, imagínense. Bueno, la historia tiene sus detalles y no voy a entrar en todos los detalles, pero eso ocurrió. Luego, cuando ella salió del hospital, la llevábamos todo el tiempo para su terapia física. Cuando estábamos en ese proceso, le diagnosticaron que tenía retinopatía aguda grado 3. Nos dijeron que faltaba un grado más y ya iba a tener ceguera absoluta, total e irreversible. Fueron las palabras de la doctora. A las finales, hermano, vuelvo a repetir, tiene sus detalles. Dios es bueno, Dios es grande y ella no perdió la vista. Ahí está, ve mejor que yo todavía. Hermano, pasamos con mi esposa y con mis hijos mayores, porque con ellos estábamos llorando y sufriendo con mis hijos mayores, pasamos momentos difíciles. Y cuando estábamos en eso, muchas veces nosotros decíamos, Dios nos quiere enseñar algo, por algo. Pasó un tiempo, hermano, más o menos 8 meses, 10 meses, 1 año desde que ella nació, no recuerdo bien el tiempo, y un amigo, un pastor en provincia, le ocurrió exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Pero el caso de él, de su niña, fue un poco diferente al de mi hija. Ella fue peor todavía. Y se dieron las circunstancias de que yo tenía que viajar a esa ciudad. Viajé, hermanos, llegué a su casa, estuve con él, con su esposa, con su bebé algunos días. Y ahí fui que entendí lo que Dios dice aquí en este pasaje que acabamos de leer de 2 de Corintios 1, 3 y 4, cuando habla de que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Y yo les conté a ellos lo que nos había pasado y cómo Dios en su bondad nos había bendecido, hermanos, y ellos en medio de sus lágrimas dieron gracias a Dios. Y ahí yo entendí plenamente de que cuando algo ocurre en nuestra vida, lo que nosotros llamamos una tragedia, es que Dios nos está queriendo enseñar algo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición a otras personas. En sus notas dice, si no se despoja de sus pesos, lo llevarán al pecado. Y eso es cierto. Si usted está cargando un peso y no lo deja a un lado, eso le va a llevar a usted al pecado. Lo va a alejar de Dios. Hermanos míos, y yo simplemente le quiero decir, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios perdona nuestros pecados. Dios nos limpia de todo pecado si se lo confesamos. ¿Para qué estar cargando durante toda nuestra vida terrenal con pecados cuando podemos confesárselo a Dios y dejar nuestras cargas a los pies de Dios?